Antes que nada, nuevamente repito el agradecimiento por la invitación a participar del curso. Mi nombre es Nazareno Riolfi, soy otorrinolaringólogo, trabajo en CEMIC, también trabajo en Fundación CIDEA como otorrinolaringólogo y como coinvestigador, y soy instructor de residentes en el Hospital Pirovano. Hoy vamos a hablar de nuevas terapias y tratamientos con biológicos en el paciente con rinosinusitis crónica con pólipos severa o incontrolable. En cuanto a las nuevas terapéuticas, existen tratamientos farmacológicos de mantenimiento, que son los que utilizamos todos, sobre todo los corticoides tópicos nasales, sobre todo la bombetasona. Existen nuevas tendencias en antibiótico-terapia, o por lo menos se están especificando algunos antibióticos sobre otros. Existen nuevas tendencias quirúrgicas, como la cirugía de reinicio, y también está la terapia biológica, que es más hacia futuro, que es lo que vamos a ver en el presente por la accesibilidad que tiene el paciente a esta medicación, ¿no? Y en cuanto a eso, vamos a ver que nuestro objetivo de la charla de hoy es reconocer qué pacientes son candidatos a estas nuevas alternativas terapéuticas y cuáles son. Actualmente todos nos manejamos, o la mayoría nos manejamos con nuestro tratamiento y nuestra conducta terapéutica basados en la evidencia, y en la evidencia que nos aportan las guías específicas sobre el tema. Lo hacíamos con la EPOS 12, ahora lo hacemos con la EPOS 20, en la cual existen diferentes recomendaciones de combinaciones de tratamientos, lo que utilizamos siempre, por ejemplo, solución salina, más corticoides tópicos nasales, la utilización de los corticoides orales, que cada vez tratamos de utilizar menos por sus conocidos efectos adversos, y el uso de antibióticos. Y cuando toda esta terapéutica farmacológica que utilizamos habitualmente no nos va bien, recurrimos a la cirugía, que es y sigue siendo la herramienta de mayor utilidad o de mayor accesibilidad ante estos casos en donde el tratamiento médico no nos funciona. Acá vemos un esquema en donde, en resumen, nos habla de que en cuanto más aumenta la severidad, nosotros aumentamos nuestra conducta. Y a veces arrancamos por una conducta menos invasiva, como por ejemplo tratamientos farmacológicos tópicos, como los corticoides intranasales combinados con soluciones hipertónicas, y la severidad de la patología no solamente no mejora, sino que aumenta, y ahí vamos nosotros aumentando nuestra conducta, pasando por incrementar el uso de corticoides tópicos, llegando a los corticoides orales, y llegando a asociación con los antibióticos, hasta que llegamos a la cirugía. Y existe un gran grupo de pacientes, ya vamos a ver cuánto nos habla la bibliografía, que a pesar de la cirugía y el tratamiento médico y su combinación, vuelven a tener recidiva de los pólipos, y esto trae nuevos eventos quirúrgicos, y así van acumulando su historial quirúrgico con el correr de la severidad de la patología misma. Nosotros nos llamamos a la rinosinusitis crónica de difícil tratamiento, o en realidad, según lo que dice la bibliografía, a aquel paciente que, a pesar del tratamiento máximo, correcto según las guías de referencia, no consigue un nivel aceptable de control de los síntomas. ¿A qué llamamos tratamiento máximo? Al uso combinado de corticoides intranasales, la bombetasona a la cabeza, a 2 cursos cortos de corticoides o de antibióticos o ambos en el último año, y que el paciente ya ha sido operado. Ese paciente consideramos que ha tenido tratamiento máximo, y si no logra un control de los síntomas, podemos clasificarlo dentro de los pacientes de difícil tratamiento. Y llega al fracaso terapéutico en muchos de los casos. Entonces nos preguntamos por qué, si a pesar de hacer el tratamiento basado en la evidencia, tenemos recidiva, y también pensamos en qué pacientes tienen más chances de fracasar, y cuáles son aquellos datos que podemos obtener del paciente para pensar que este paciente va a andar bien o va a andar mal, o en cuál utilizar uno u otro paciente, o qué paciente es el candidato a optar por alternativas más modernas de tratamiento, y qué podemos hacer ante la recidiva, obviamente. Para responder esos interrogantes es muy importante hacer el diagnóstico correcto, o como nosotros llamamos, bajando conceptos de la medicina de precisión, un diagnóstico preciso, y en el paciente correcto. Sabemos que no existe un solo tipo de sinusitis crónica, muy por el contrario, existen muchísimos, y la bibliografía se va actualizando en el tema, sino también tenemos que elegir el tratamiento indicado para los datos que nosotros obtenemos del paciente, y aplicar las nuevas terapéuticas en el momento indicado. No, por razones de tiempo no voy a ponerme a profundizar sobre algunos conceptos, pero algunos son
lo tenemos que por lo menos nombrar y hacer una breve explicación, porque si no, no vamos a saber a qué pacientes darle la posibilidad de adquirir nuevas terapéuticas. Entonces aparecen los conceptos del fenotipo y el endotipo, que se pueden usar para cualquier patología de curso crónico, pero vamos a aplicarlo a la sinusitis crónica con pólipos, sobre todo a la severa. Entonces, fenotipo le decimos a todas las características que vemos en el paciente en el examen físico, a todos los datos que obtenemos de la anamnesis y de los estudios complementarios que solemos pedir, el análisis en laboratorio de sangre, la tomografía computada a través del score de Lund-Mackay, o la endoscopía nasal a través del score de poliposis nasal. Juntando todos estos datos que nosotros obtenemos del paciente, podemos inferir cuál es el verdadero mecanismo inflamatorio que está por detrás de esta enfermedad que muestra el paciente. Y eso es el endotipo, y a esa acción la llamamos endotipificación. Esto es interesante, esto es una parte de la nueva clasificación de la sinusitis crónica que propone EPOS 20, y me quiero quedar con las últimas dos columnas de este cuadro, en donde por primera vez aparecen los conceptos de endotipo y fenotipo en la enfermedad, y profundizando más en el cuadro, quedarme con la columna del medio, que me divide por primera vez a la patología en endotipos tipo 2, o endotipos 1 y 3, o tipos no 2. Y nuestro objetivo es encontrar a aquellos pacientes que tienen un mecanismo inflamatorio o una fisiopatogenia del tipo 2, porque es el paciente que más severidad presenta y es el paciente que es realmente un reto para conseguir buenos resultados con el tratamiento. El paciente tipo 2 es el que debemos encontrar a través de la fenotipificación y la endotipificación, porque es el paciente que mayor severidad de la patología va a mostrar, es el paciente que mayor relación tiene con otras comorbilidades endotípicamente relacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una fisiopatogenia también del tipo 2, y son los pacientes que van a ser candidatos a las terapéuticas alternativas, a las cirugías de mayor compromiso o a los biológicos cuando tengamos el acceso finalmente. Entonces, ¿por qué es importante la endotipificación del paciente? Porque a partir de ella podemos predecir el curso natural de la enfermedad. Si nosotros creemos que el paciente tiene un tipo de patología tipo 2, sabemos que la enfermedad naturalmente es recidivante y el pronóstico va a ser mucho peor que si el paciente tiene un endotipo tipo 1, o tipo 3, o no 2. También porque nos permite asignar un tratamiento preciso a un paciente que tiene una patología con un mecanismo inflamatorio preciso, ¿sí? Identificar un blanco y ir sobre ese blanco. Y después seleccionar al paciente que realmente tiene indicadas las terapias excepcionales, como es la terapia biológica. ¿Y cómo me doy cuenta que mi paciente que tengo enfrente con sinusitis crónica con pólipos es un tipo 2? Porque hace unos años la bibliografía específica del tema, EPOS, Euforia, en sus diferentes versiones de 2018, 2019, 20, nos han permitido encontrar marcadores, ¿sí? Marcadores fuertes o indicadores fuertes e indicadores posibles. La presencia del paciente con pólipos nasales y que aparte tiene asma, sobre todo asma como comorbilidad principal y de aparición tardía, es un fuerte indicador de que nuestro paciente tiene un endotipo tipo 2 y presenta una patología polipoidea severa. Si operamos a nuestro paciente y en ese momento pedimos una anatomía patológica y fuimos específicos en el pedido y le pedimos a nuestro patólogo que nos cuente los eosinófilos por campo de gran aumento y tenemos una gran cantidad, bueno, eso es un biomarcador muy fuerte de endotipo tipo 2. Que el paciente como comorbilidad tenga, aparte del asma o de manera solitaria, sensibilidad a antiinflamatorios no esteroides o enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, también es un indicador muy fuerte de tipo 2, ¿sí? Y después hay indicadores posibles, pero que cuando los encontramos juntos se hacen tan fuertes como los anteriores. Que el paciente tenga rinitis alérgica o dermatitis atópica, que también tienen un mecanismo fisiopatogénico tipo 2, nos hace pensar en un paciente tipo 2. Que el paciente ya haya atravesado por uno o más episodios de cirugía por pólipos nasales. Que el paciente haya tenido la indicación de corticoides en cursos cortos o largos, sistémicos, en los últimos 2 años,
Y después biomarcadores que nosotros utilizamos en la actividad normal y que no le damos demasiada importancia o que no sabemos que podemos utilizarlos como predictores de enfermedad severa, como el conteo de eosinófilos en sangre o los títulos de inmunoglobulina B. Eosinófilos mayores a 300 células por mililitro o títulos de inmunoglobulina B mayores a 150 son fuertes marcadores de endotipo tipo 2. Después tenemos herramientas para utilizar en el consultorio que son muy prácticas, el paciente se las lleva fuera del consultorio, no nos demoran la consulta y nos dan mucha información, son los que llamamos PROMs. Los PROMs son formularios específicos que la mayoría de ellos miden impacto en la calidad de vida de la sinusitis crónica, con o sin pólipos. Por ejemplo, en el NOT 22 para los adultos o el NOT 5 para los chicos, tener 40 sobre 110 puntos totales del NOT 22 habla de un fuerte impacto. Y si la patología tiene un fuerte impacto en la calidad de vida, muy probablemente el paciente tiene un endotipo de inflamatorio severo. Esto es el último consenso europeo de biológicos y sinusitis crónica de Euforia 2020, en donde nos dice que los pacientes que aparte de tener sinusitis crónica tienen asma, en un 94,2% los pacientes tienen endotipo tipo 2. Y si el paciente tiene pólipos nasales y aparte tiene títulos de eosinófilos por arriba de 300 células, en un 98,3% este paciente es un tipo 2. Y repito, ¿qué significa tipo 2? Patología severa, recidivante y de difícil tratamiento. El asma es la comorbilidad de elite en severidad en el diagnóstico y en el pronóstico de este paciente, ¿sí? Los pacientes con asma y sinusitis crónica tienen muy fuertes posibilidades de recurrencia después del tratamiento, tanto farmacológico como quirúrgico. Y lo mismo pasa con los pacientes que tienen sensibilidad a los AINES o alergia a la aspirina o enfermedad respiratoria que empeora con aspirina, ¿sí? También tienen peor pronóstico post-tratamiento médico y peor pronóstico post-cirugía. Y el hecho de tener una patología inflamatoria crónica de la vía aérea superior, muy posiblemente tenga una patología de vía aérea superior, y esto es una prueba fehaciente de que fisiológicamente y histoanatómicamente la vía aérea debería considerarse como una unidad funcional general y no separar las patologías entre patología de la vía aérea alta y patología de la vía aérea inferior. Existe también otra manera, en el afán de encontrar el paciente justo para la terapéutica justa, de clasificar a la patología según la severidad en severa e incontrolable. Y aquellos pacientes que, a pesar del tratamiento máximo, no consiguen manejar sus síntomas, que tienen score de pérdida del olfato altos, score de congestión nasal mayores a 2 sobre 3, score de NOT 22 mayores a 35 puntos, estos pacientes son severos o no controlados y son los verdaderos pacientes que necesitan de una terapia no convencional. Entonces, si mi paciente tiene un endotipo, o creo que tiene un endotipo no 2, por los datos que obtuve de su análisis, tanto por la endoscopía, la tomografía, el análisis de sangre, esos pacientes son los que nos suelen mostrar recidivas y andan bien con el tratamiento con antibióticos del grupo de los macrólidos, la claritromicina, que es la que utilizamos casi siempre, o con la cirugía andan bien y muestran riesgo de recurrencia bajo. El problema es cuando nosotros estamos enfrente del paciente que creemos que tiene un tipo inflamatorio tipo 2, en donde estos pacientes crece la posibilidad de tener un asma como principal comorbilidad. He tenido la experiencia de pedirle al paciente una espirometría y una interconsulta con el neumonólogo y diagnosticar el asma en un paciente que no la había tenido diagnosticada. Y en esos pacientes es donde necesitamos darle una vuelta más al tratamiento. Elegimos doxiciclina entre los macrólidos, siempre mantenemos un tratamiento de base con corticoides tópicos y utilizamos la mometasona en todos los casos. Podemos agregar cursos cortos de tratamientos con corticoides orales. Tratamos de que no sean más de 2 en el año. Sabemos que el efecto adverso de los corticoides es de tipo acumulativo durante toda la vida del paciente y obviamente tenemos siempre a la mano la terapéutica quirúrgica. En estos pacientes ya vemos que la recurrencia tiene una tasa moderada de aparecer
y ni hablar de aquellos pacientes en donde creemos que tienen un tipo 2 severo, en donde los pacientes, la gran mayoría tiene asma o sensibilidad a los antiinflamatorios no esteroides, y en donde el paciente va a necesitar una terapéutica un poco diferente. Ahí es donde cobran importancia las nuevas técnicas quirúrgicas, como la cirugía de reinicio y la posibilidad de acceder a un biológico. Y en estos pacientes, a pesar de eso, la posibilidad de recurrencia es alta. Entre las estrategias farmacológicas actuales, como dije, tenemos los corticoides intranasales, que los usamos en todos los casos como tratamiento de base. No me voy a detener en explicar los beneficios y los mecanismos por los cuales actúa la mometasona, que es el que más utilizamos por cuestiones de tiempo. Entre la antibiótico terapia me voy a detener solamente un momento en hablar de por qué usamos o elegimos doxiciclina, y entre las terapéuticas actuales para algunos pacientes y a futuro para el gran porcentaje de estos pacientes, la terapia biológica, cuando podamos tener medios de acceso un poco mejores de lo que tenemos hoy en día. El antibiótico o el grupo de antibióticos que utilizamos históricamente son los macrólidos. ¿Pero por qué utilizamos doxiciclina en aquellos pacientes que muestran una patología severa, donde creemos que el paciente presenta un endotipo tipo 2 severo? Porque vemos a través de los diferentes grupos y cohortes de estudio, en trials de estudios prospectivos, contra placebo, mucho tiempo de seguimiento, que muestra mejorías tanto en el ENDOT 20 o en el ENDOT 22, muestran mejorías en el NOS ante la obstrucción nasal, muestran mejorías en el score de Lund-Kennedy o en el score de Lund-Mackay tomográfico, y que funcionan muy bien en aquellos pacientes que tienen patología crónica rinosinusal polipoidea más enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina o sensibilidad a los AINES. Acá vamos en este estudio de cohorte prospectivo doble ciego versus placebo que se utilizó en la Universidad de Ghent, en donde se desarrolla el Instituto de Rinosinusitis Crónica del Dr. Gebhardt y el Dr. Bachert, que son tipos de mucha relevancia en este tema, en donde se ve que el uso de doxiciclina luego de 20 días de tratamiento reduce el tamaño de los pólipos nasales, traducido en una disminución del score de poliposis nasales, y también mejora el goteo retronasal. Entonces, sabemos que los macrólidos son beneficiosos ante esta patología, porque aparte de tener un efecto antibacteriano, tienen un efecto inmunomodulador. Son efectivos en las rinosinusitis crónicas recalcitrantes, sobre todo en aquellos pacientes con conteos de eosinófilos bajos y títulos de IgE bajos. Aquí es donde la claritromicina tiene mayor efectividad en pacientes no 2, o tipo 1 o tipo 3, según su endotipo. Y la doxiciclina es la que mayores resultados nos dan en estos pacientes con pólipos nasales, con patología severa y recalcitrante. Sabemos que detienen el mecanismo de remodelación de la mucosa rinosinusal por su efecto inhibitorio de las metaloproteasas de la matriz de los pólipos, y nos estamos basando mucho en esta medicación. Los pacientes con indicación de estos macrólidos, sabemos que tenemos que tener cuidado cuando tienen antecedentes de enfermedad cardíaca, y sobre todo en el uso de doxiciclina, explicarle al paciente que no se debe exponer demasiado al sol por altas chances de reacciones cutáneas por fotosensibilidad. Acá vemos la dosis que utilizamos habitualmente y el esquema de tratamiento con la doxiciclina y los efectos adversos que pueden aparecer y con los cuales debemos tener cuidado. ¿Qué pasa con el tratamiento quirúrgico ante las nuevas tendencias y las nuevas alternativas? Sabemos que cuando no tenemos suerte con el tratamiento farmacológico, de vuelta, basándonos en la evidencia de las guías actuales, hay un grupo cercano al 50%, hoy sabemos que es mayor, que necesita no solamente un tiempo quirúrgico, sino de 2 tiempos quirúrgicos y más. Tengo pacientes de más de 7 cirugías, 8, 3, y la verdad es que consiguen efectos de mejoría transitorios y no muy duraderos. Los pacientes con altos títulos, con alto impacto por el NOT 22, con score de poliposis fuertes en la endoscopía nasal y con score de Lund-Mackay altos en la tomografía, tienen como característica estos pacientes. Entonces,
¿Cuándo indicamos la cirugía? Según la bibliografía que nos pasamos frecuentemente ante el fracaso del tratamiento médico. Hay un montón de modelos de investigación y de cohortes. En Europa, sobre todo, se está viendo mucho esto, están publicados en Euphoria, que vemos que en costo-beneficio se dice, o hay evidencia en estos trials, que es mejor en costo-beneficio volver a operar al paciente que volver a dar cursos cortos de tratamiento con corticoides orales, ¿sí? En un costo con el tema del efecto acumulativo de los efectos adversos. ¿Y qué pasa con las cirugías de revisión en estos pacientes? En donde ya vemos que el porcentaje es alto. En Inglaterra se ha visto que en un seguimiento de 5 años, luego de una cirugía full house, o sea, una apertura de todos los senos paranasales, se presenta un 21% de necesidad de nuevas cirugías, siempre hablando en pacientes con un endotipo tipo 2 severo. El otro metaanálisis, fue en Europa por el grupo de Lofus, cuando ampliamos el seguimiento de 5 a 7.4 años, el porcentaje se mantiene parecido, a pesar de que aumentamos el tiempo de seguimiento, y en este estudio se diferenció a los pacientes con y sin asma, y como vemos ahí, el porcentaje de pacientes que necesitan una nueva cirugía en un 22,6% son asmáticos versus un 8% que no lo son. Y también se vio en un seguimiento de 18 meses que los pacientes con cirugía convencional y tratamiento de base con corticoides tópicos nasales postquirúrgicos también tienen una alta chance de necesitar cirugías de revisión que ronda el 40%. Acá vemos cómo actúa la comorbilidad en las chances de tener más de una cirugía. Vemos en el primer grupo que los pacientes con pólipos nasales sin comorbilidades andan en 1, 2 cirugías. Y este número de cirugías, luego de la cirugía inicial, va aumentando con respecto a la asociación con las comorbilidades, con la asociación con el asma en la columna celeste del medio, y la mayor cantidad de pacientes, cuando tenemos pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, el riesgo de cirugía de revisión es mucho más alto. Como dijimos antes, los títulos de eosinófilos, que lo podemos ver en cualquier análisis de sangre sin demasiadas vueltas, también nos marca una gran tendencia a necesidad de cirugías de revisión, en títulos mayores a 350. ¿Qué es el reboot surgery o cirugía de reinicio? Esto se ve mucho en trials o en la escuela de Ghent y en el grupo del Dr. Bachert en Bélgica, y también en el grupo de Barcelona que trata de la rinosinusitis crónica, se ve la aplicación de estas nuevas tendencias quirúrgicas. En estas imágenes tomográficas de corte coronal y axial vemos lo que está identificado con color verde, muestran los lugares en donde el cirujano es más agresivo con la resección mucosa, tan agresivo hasta el punto de llegar a hueso, y con las líneas rojas es donde se muestra qué parte de la mucosa deciden respetar, sobre todo la de las masas turbinales y la septal. Y estas flechas que vemos en el corte sagital nos muestran que en la parte donde hacemos la famosa ventanita del abordaje del DART3 en el septum. ¿Y por qué lo muestran? Porque dicen que la efectividad del reboot surgery se mantiene, incluso aumenta cuando se le asocia con una cirugía con abordaje de tipo DRAF3. En el paciente con sinusitis crónica con pólipos, la asociación entre DRAF3 y reboot surgery disminuye mucho el riesgo de recidiva, ¿sí? Por lo menos en las cohortes de estas escuelas, en la belga y en la española. Acá vemos también de la escuela española de la Universidad Bélgica, de la Universidad de Ghent, como dicen que sus pacientes recuperan la repitalización funcional en 1 a 4 semanas. En las imágenes que vemos en la línea superior, vemos el seguimiento de las semanas 1, 2, 3 y 4 postquirúrgicos, y abajo vemos el seguimiento a 2 años. Estos son los datos que ellos publican. Acá no he tenido la oportunidad de trabajar con cirujanos que realicen este tipo de cirugías, pero bueno, es una tendencia que cada vez aparece más en la bibliografía internacional. Llegamos a los biológicos. Los medicamentos biológicos, o los que conocemos como biológicos, son en esencia anticuerpos monoclonales, que están dirigidos ante moléculas trascendentes en la fisiopatogenia de la enfermedad, o sea, a ellos blancos
que son importantes en el camino de la inflamación. Pueden ser citoquinas, linfoquinas, receptores celulares, que son la gran mayoría de los blancos, o incluso inmunoglobulinas como la inmunoglobulina E. En este esquema lo que se ve es el mecanismo fisiopatogénico de la rhinosinusitis crónica con pólipos. Y en el cuadro de la esquina inferior lo que vemos son los biomarcadores o los blancos que en la mayoría de los casos los biológicos apuntan para detener el proceso inflamatorio. Por ejemplo, dupilumab es un anticuerpo anti-interleuquina 4 y 13 que interfiere en el reconocimiento en el receptor de la interleuquina en las células proinflamatorias. Dupilumab ejerce un efecto inhibitorio sobre ellos. Mepolizumab, en su caso, lo hace ante el receptor de interleuquina 5 en el eosinófilo. No solo reduce los niveles de eosinófilos, sino que disminuye la perpetuabilidad y la sobrevivencia del eosinófilo en el sistema del paciente. Y aquellos que van en contra de la inmunoglobulina E, tenemos el ejemplo del omalizumab, que fue el primero en aparecer y es el que cada vez tenemos, tiene menos experiencia y está quedando un poco rezagado por estos nuevos. Antes le nombré Euforia. Euforia está desde el 2018-2019 y hoy tenemos Euforia 2020, y es muy importante porque fue la primera guía que nos marcó qué criterios debe tener nuestro paciente para ser candidato a la terapéutica con biológicos. Y lo separa en dos grupos: aquellos pacientes que tienen historia de cirugía y aquellos pacientes que no la tienen. Y los criterios son tener evidencias de que el paciente tiene una inflamación tipo 2, que es todo lo que hablamos en la parte inicial de la charla, que el paciente tenga necesidad de indicaciones frecuentes de corticoides en los últimos 2 años, que el impacto de la patología sea realmente significativo en la calidad de vida, eso lo vemos con el score del NOT22, que tenga un impacto fuerte en el olfato y que tenga diagnóstico o no de asma. En Argentina, en donde nosotros podemos indicar biológicos por regulación de la ANMAT solamente a pacientes que tienen asma, este criterio es fundamental, pero en Estados Unidos y en Europa, en donde no lo es así, puede o no tener asma. En pacientes con historia de cirugía, teniendo 3 criterios de estos 5, el paciente ya es candidato a biológicos. Si no tiene cirugías previas, tiene que tener 4 de 5. Igualmente, acá hago una aclaración de mi parte. El paciente que no ha tenido historia de cirugía raramente llega a un biológico. Siempre se le debe dar la posibilidad a una cirugía previa ante la indicación del biológico. Vamos a verlo en un paciente. Este paciente de 63 años que tiene asma, que no quiere operarse y que reúne todos los biomarcadores para decir este paciente es un tipo 2, ha llegado por medio de su asma a llegar a tener acceso a hacer un tratamiento con mepolizumab. Recordamos, mepolizumab, antiinterleuquina 5, actúa sobre el receptor en los eosinófilos, el biomarcador por excelencia de la interleuquina 5, si podríamos medirla en sangre, la mediríamos antes de darle este tratamiento. Mepolizumab será subcutáneo, es una dosis mensual de 100 miligramos. Y se sabe que mejora tanto el score de poliposis como el score tomográfico. Mepolizumab todavía no sigue en fase 2 y fase 3, y solamente se da en pacientes con asma, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Esta es la paciente del caso, tiene un score de poliposis total de 8/8, o sea, máximo de 4/4 en cada fosa nasal, tiene una obstrucción total de ambas fosas nasales. Esta es la endoscopía pretratamiento, y a las 16 semanas de tratamiento con mepolizumab vemos esta permeabilización de la fosa nasal, disminuye 5 puntos el score de poliposis nasal, es un caso muy respondedor, ya que mepolizumab en diferentes series vemos una reducción de 1 punto o 1,5 puntos, así que anduvo muy bien esta paciente. En los últimos informes de los trials de fase 3 de mepolizumab sobre placebo en diferentes ramas, con 52 semanas de seguimiento, vemos que se ven disminuciones de casi 1 punto en el score de poliposis nasal, se ve disminución en el score de obstrucción nasal de más de 4 puntos. Como endpoints secundarios también se vio que reducen casi 30 puntos del score de NOT22 de impacto en calidad de vida versus 14 que baja el placebo, y también los pacientes en tratamiento con mepolizumab tienen menor indicación de corticoides sistémicos, para lo cual para nosotros es muy importante. Y que los efectos estos promisorios del mepolizumab se ven a pesar de que el paciente tenga comorbilidades como el asma,
la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES o grandes títulos de eosinófilos. Es más, el paciente asmático tratado con mepolizumab no solo mejora su sinusitis crónica con pólipos, sino que también mejora el asma y sus crisis asmáticas. En este otro paciente, que también reúne todas las características que nos harían pensar en un paciente tipo 2, pero este paciente ya tiene un antecedente quirúrgico, el paciente fue tratado con dupilumab. Dupilumab hoy en día es el único biológico que tiene aprobación por FDA en Estados Unidos para aplicarse en pacientes que no tienen asma, o sea, que tienen sinusitis crónica con pólipos sin asma como comorbilidad, y también se está empezando a utilizar en Europa. Los estudios de fase 3 de este biológico se hicieron durante el año 2016 y 2017, sobre todo en el Sinus 52, en donde tuve la oportunidad de participar como coinvestigador, y vimos que presenta aún efectos más prometedores que los que mostraba mepolizumab, pero los efectos son perdurables luego de la descontinuación en menor cantidad de tiempo que mepolizumab. Esta es la endoscopía pre-tratamiento de este paciente que se trató con dupilumab, en que muestra un score de poliposis casi tan severo como el de la otra paciente, un 7/8, y empezó con el tratamiento. Y vemos estos diferentes cambios en la endoscopía, a la semana 16, 24 y 52. A la semana 16 había caído 3 puntos del score de poliposis nasal y el paciente ya sentía mejoría en los otros handicaps, en el olfato, en la congestión, y ni hablar cuando vimos los cambios en la semana 24 y la semana 52, en donde disminuye a 0 el score de poliposis nasal en la semana 24 y lo mantiene en la 52. Este es el estudio publicado del estudio Sinus 52, el cual trajo como resultado la aceptación por la FDA en Estados Unidos, en donde se ve versus placebo en las diferentes ramas del estudio, cómo se mejora en más de 1,5 puntos, casi 2 puntos, el score de poliposis nasal y el score de obstrucción nasal. Y por el otro lado, en la tabla de la derecha, vemos los efectos adversos que fueron vistos en este seguimiento de 52 semanas. La mayoría de efectos adversos leves. Cuando ahí aparece asma, quiere decir en crisis o empeoramiento del estado asmático de base del paciente, eran todos pacientes asmáticos. Epistaxis, dolor de cabeza. Cuando habla de efecto adverso de poliposis nasal, quiere decir que no tuvo mejoría, no que el pólipo aumentó, y son todos efectos adversos que se mantienen cuando el paciente está bajo la medicación, cuando se discontinúa, son todos reversibles. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente si tenemos un paciente en tratamiento con biológicos? ¿Cómo se hace el seguimiento? Se hace con los mismos biomarcadores o los marcadores de severidad que hacíamos la indicación del mismo. Se controla a los 6 meses. Si el paciente no llega a alcanzar estos objetivos, se detiene la administración y se busca otra alternativa terapéutica, como lo es la cirugía de reinicio. Si el paciente anda bien, porque mejora estos puntos que le pusimos como objetivo, pero para el paciente la mejoría no es suficiente, puede asociarse el tratamiento del biológico con la cirugía endoscópica nasal. El tratamiento combinado, cirugía biológico en diferentes órdenes, hoy es el tratamiento que creemos es el tratamiento estándar y es el tratamiento que cuando tengamos mayor acceso al biológico se va a estandarizar. O sea, la cirugía nasal en ningún momento va a suplantar. El biológico nunca va a suplantar la cirugía, es más, la va a complementar. Y la mejoría, en aquellos pacientes donde la mejoría con el biológico es suficiente, bueno, se continuará con el biológico y se encontrará luego en 12 meses. A los 12 meses mantienen los indicadores de rendimiento o de un paciente que marcan un paciente respondedor. Si no alcanzó los objetivos, se considera la continuación con otro biológico o directamente pasamos a otras alternativas como la alternativa de la cirugía de reinicio. Si el paciente anda bien, continúa con el biológico. Es claro que la evidencia aún es insuficiente y que las cohortes de mayor tiempo de seguimiento son de 52 semanas, así que esto es un punto en contra del biológico y debemos seguir estudiando a los pacientes a ver cuánto es el tiempo de cese de la enfermedad post-discontinuación del biológico y cuánto es necesaria su indicación. Como les decía, la terapéutica combinada es lo que más se está poniendo en boga en la bibliografía internacional y creemos que es la alternativa indicada. Por ejemplo, el biológico más el corticoide nasal es una alternativa de tratamiento.
monitorearse en 6 o 12 meses. Ante la mala respuesta se puede considerar la cirugía, siempre la no convencional o esta que llamamos de reinicio, porque repetir las mismas cirugías que venía ya sufriendo el paciente, medio como que no tiene sentido, pero la cirugía vuelve a ser el estandarte en la no respuesta. Y ante la buena respuesta se puede posponer el tiempo quirúrgico y controlar cada 16 semanas, siempre con los mismos marcadores que fuimos viendo. Y la otra combinación, que quizás es la más fuerte al momento, es combinar la cirugía siempre, esta cirugía de reinicio más el TRAS-3, junto con otro biológico. Ante la mala respuesta se puede considerar, y se ve la respuesta en 6 meses. Si la respuesta es mala, se puede agregar el biológico, y si tiene una buena respuesta, que para nosotros buena respuesta es sin recidiva o que mantiene un score de poliposis menor a 4, se puede continuar con los corticoides intranasales sin el biológico, o se puede arrancar con el biológico a partir de una mala respuesta postquirúrgica a los 6 meses. Bueno, eso fue todo. Les agradezco por la oportunidad de participar del curso y estoy a su disposición para cualquier consulta.